Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Con nuestra campaña Cuidamos los ojos de la población, te invitamos a participar de nuestro evento Franja Virtual, un espacio para el aprendizaje, el emprendimiento y el colegaje. El evento comienza el día 28 de junio y tendrá clausura el día 3 de julio. Contáctanos a través de nuestras redes sociales y nuestros canales de comunicación para ser parte de este magnífico encuentro. Gracias, muchas gracias. En iCaps, Franja Ocular, nunca dejamos de aprender. Siempre le tenemos algo nuevo, algo novedoso, algo interesante, alguna técnica, algunas imágenes, algunos videos, algunos aparatos. Pero hoy le tenemos un programa muy especial dedicado a la catarata blanca. El tema de hoy es cómo se maneja, cómo se diagnostica, cómo anticipamos los problemas que les puede traer la catarata blanca, cómo evitarlos, y diferentes técnicas desde las más viejas hasta las más nuevas para eliminar este gran problema que es una de las causas principales de ceguera en el mundo entero. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con nuestro fellow de segmento anterior, el doctor Tomás Barrueto, que nos visita desde Santiago de Chile, y también tendremos la presentación de la doctora a cargo de la doctora María Gabriela González, quien nos hablará un poco sobre este joven oftalmólogo y cirujano en formación. Con ustedes, la doctora González. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Muy buenas, mi nombre es María Gabriela González, residente de segundo año del Hospital Dr. Elías Santana. Tengo el honor de darles la bienvenida a este segmento de entrevista. Con nosotros tenemos al doctor Tomás Barrueto, fellow del departamento de segmento anterior de nuestro hospital. El doctor Barrueto viene desde Santiago de Chile y el día de hoy nos hablará sobre los principios básicos y manejo de la catarata blanca. Un gran reto, o sea, un tema que presenta un gran reto para los cirujanos oftalmólogos, sobre todo los que estamos en formación. Adelante, doctor Barrueto. Muchas gracias, María Gabriela, por esta presentación. Es un honor para mí poder darle a conocer algunos detalles básicos de cómo se hace para manejar este tema, que es tan importante para todos los oftalmólogos que se dedican a la cirugía de catarata. Así que voy a iniciar con una presentación para introducir y hablar un poco más del tema. Se puede ver la pantalla, ¿no? ¿Está todo bien? Excelente. Muy bien, entonces, en primer lugar, el tema de hoy es la catarata blanca. Quise poner ahí senil para no entrar en detalle en la catarata blanca del niño, ni en la catarata blanca traumática. Así que vamos a hablar de la catarata blanca que está más bien asociada a la edad. En primer lugar, hay que definir o clasificar a la catarata blanca como un grupo heterogéneo de casos. No es solamente una sola catarata, sino más bien se puede clasificar en distintos tipos. Está la catarata madura, la catarata blanca intumescente, que tiene un manejo un poco diferente, la catarata hipermadura y finalmente un estado bien avanzado que es la catarata morganiana. El primer mensaje para todos los oftalmólogos es que no todas las cataratas blancas son duras. Sí las podemos considerar como cataratas difíciles del punto de vista quirúrgico, pero no todas son de dureza extrema. Como pueden ver, en general las cataratas que son de bastante dureza son las cataratas más bien maduras e hipermaduras, porque los núcleos además son grandes. En la catarata intumescente, por otra parte, el núcleo suele ser un tanto más pequeño y la dureza de esa catarata va a depender de la edad del paciente. En las cataratas morganianas tenemos núcleos duros, pero que son más bien pequeños y desplazados hacia inferior. Son núcleos muy móviles. Por ejemplo, en esta fotografía vemos tres tipos diferentes de catarata blanca.
tenemos la catarata madura, que es cuando toda la corteza, desde la cápsula hasta el núcleo, se vuelve blanca y opaca. En las cataratas maduras, el cristalino va absorbiendo agua, se va hidratando, hasta convertirse en una catarata intumescente, que voy a hablar en la siguiente diapositiva. Cuando parte de la corteza se filtra a través de la cápsula del cristalino, la cápsula habitualmente, la cápsula anterior queda encogida, y eso se denomina como catarata hipermadura. Ahora, cuando la corteza se licúa en demasiada cantidad, eso va a permitir el libre movimiento del núcleo, y es por eso que el núcleo suele estar desplazado hacia inferior. Es un núcleo muy móvil, y es en estos casos que uno le llama catarata morganiana. La catarata intumescente la quise dejar aparte porque es una catarata que tiene un manejo diferente, por así decirlo. Es cuando ya tenemos una catarata madura que está bien hidratada en su corteza. Habitualmente en la lámpara de hendidura uno observa una coloración blanca homogénea con alguna burbuja pequeña, y la cápsula anterior puede estar un tanto convexa debido al aumento de la presión que hay dentro del cristalino. Por eso que es muy importante contrarrestar ese aumento de la presión cuando uno va a hacer, por ejemplo, la cápsulorhexis. De esta forma uno evita complicaciones, como podemos ver acá. Muy importante saber qué complicaciones puedo tener para anticiparme. La complicación más frecuente que generalmente ocurre en cataratas intumescentes es la bandera argentina. Esto ocurre fundamentalmente porque no se logra contrarrestar la presión que hay dentro del cristalino, más aún cuando uno abre la cámara anterior con por ejemplo, una paracentesis. Eso ya despresuriza el ojo, y con la presión que hay dentro del cristalino supera a la presión intraocular, y esa delta de presión lleva a la bolsa capsular a romperse de esta forma, como se ve en la imagen, una vez que uno hace la rhexis. En este video, por ejemplo, se puede ver en más detalle cómo es fundamentalmente una bandera argentina. Es muy importante entonces contrarrestar este delta de presión que existe cuando se despresuriza la cámara anterior. Una forma bastante útil es utilizar viscoelástico y puncionar el centro de la cápsula. Si se fijan, acá se está ingresando por la paracentesis y se produce la tan temida bandera argentina. Bueno, ¿por qué ocurre? Fundamentalmente hay diversas teorías. Hay una teoría clásica que dice que dentro del cristalino, de esta catarata, existiría una bolsa de presión subcapsular anterior que produciría entonces que la rhexis se vaya, y al descomprimir la cápsula con la punción, eso aliviaría el problema. Esa es la teoría clásica. Está por otro lado una teoría brasileña que dice que no solamente hay una bolsa de presión subcapsular anterior, sino que también habría más u otra bolsa subcapsular posterior. Entonces, si no liberamos la bolsa de presión anterior y posterior, va a persistir la posibilidad de que se nos vaya la rhexis. Pero hay otro autor que se llama Chi, que dice que no solamente hay bolsas de presión anterior y posterior, sino que también hay compartimentos subcapsulares que están distribuidos en la media periferia. Y esos compartimentos serían los responsables de que se desvíe la rhexis cuando hacemos la punción. Lo que dice este autor, entonces, es que primero hay que realizar la punción, después inyectar el viscoelástico desde la periferia hacia el centro. Por ejemplo acá, bueno, tenemos una catarata intumescente. Vamos a ver que se hace la punción de la cápsula anterior. Habitualmente puede ser una aguja de 25G con el bisel hacia abajo, para inmediatamente
perforar el centro y comenzar a aspirar. Una vez que empieza entonces a salir el contenido lechoso, se aconseja que uno comprima suavemente el núcleo para que el líquido que hay detrás del cristalino pase hacia adelante y luego se hace la rexis. Una complicación que también vemos cuando se trabaja con cataratas blancas y núcleos duros es el edema corneal postoperatorio. Esto habitualmente sucede porque se prolonga el tiempo de FACO y habitualmente el uso de mayor energía está también directamente asociado con esta complicación, por lo que uno aconseja siempre utilizar para disminuir la posibilidad de edema abundante viscoelástico y modular la potencia del ultrasonido. El otro gran problema de estas cataratas son la rotura de cápsula posterior. De hecho, esto ocurre porque la cápsula posterior en las cataratas blancas son bastante finas, son frágiles y también son flácidas. Entonces, cuando uno trabaja con estas cataratas y además, por ejemplo, trabaja con un flujo o un vacío alto para poder emulsificar el núcleo, también está, de cierta forma, llevando la cápsula posterior hacia arriba, hacia la punta del FACO, aumentando, por supuesto, el riesgo de esta complicación. Dentro de la evaluación preoperatoria hay que saber de que la catarata blanca requiere una evaluación mucho más completa que una catarata normal. Son ojos que habitualmente no podemos ver el polo posterior, y es muy importante abordar al paciente explicándole el pronóstico. Uno trata siempre de descartar que no haya en el origen de esta catarata algún trauma, y le pregunta al paciente por enfermedades oculares. El examen visual debe ser siempre asegurarnos de que tiene algún grado de percepción de luz, o cuentadedos, o bueno, si ya tiene mejor visión, sería mucho mejor. Descartar un defecto pupilar, buscar signos de posibles complicaciones, como una facodonesis, por ejemplo, y obviamente siempre valorar cómo dilata la pupila. Ya los exámenes complementarios son la ecografía modo B, para ver que la retina esté aplicada, la microscopía especular, ya que vamos a trabajar habitualmente por el riesgo de que produzca pérdida endotelial, y la biometría, siempre tomar la biometría de ambos ojos y poner en especial énfasis en la profundidad de cámara anterior, ya que algunas cataratas blancas se asocian a cámara estrecha. En el consultorio también, dentro del examen, podemos realizar pruebas sensoriales para justamente ver si hay algún grado de mejoría de la agudeza visual después de la cirugía. Bueno, cuando ya tenemos al paciente en tabla y agendado para la cirugía, se sugiere de todas formas igual si es que se puede medicar antes con algunos AINES por 3 días, debido a la inflamación postoperatoria que uno supone que va a tener. Y el manejo de la dilatación pupilar se hace con el esquema clásico, fenilefrina más tropicamida, y si uno visualiza una cámara estrecha en el contexto de esta catarata blanca, se sugiere previo a la cirugía, alrededor de 45 minutos o 1 hora, pasar manitol endovenoso. Una cosa que es muy importante, que se hace también en las cataratas intumescentes, es poder descomprimir la presión que hay dentro del cristalino, y para eso también se puede utilizar el jack láser. Lo que hace habitualmente es disparar una sola vez en el centro con una potencia baja, entre 1 a 2,5 millijoules, y al disparar en el centro se observa cómo va a salir el líquido lechoso hacia abajo. Entonces, pareciera que la cámara, al estar cerrada, no hay un desgarro de la cápsula por mantenerse un balance homogéneo de las presiones. Esa es la ventaja que nos da, o la utilidad que nos da el JAG versus la punción. Y para entrar en la recta final, nosotros voy a mostrar cómo es habitualmente un procedimiento de una cirugía de catarata blanca. Cuando tenemos que partir por la anestesia, es preferible a estos pacientes tenerlos con un bloqueo perivulvar, ya que difícilmente el paciente va a mantener la fijación con el ojo que tiene la catarata.
La incisión es muy importante que nos quede bien sellada, que no salga viscoelástico por ella. El uso del azul tripán es obligatorio, y la Rexis, que es sin duda el paso crítico en este tipo de cirugías. Si nosotros tenemos una catarata blanca no intumescentes, la Rexis se hace de forma normal. La hidrodisección se aconseja hacerla en varias zonas. Tenemos que rotar bien el núcleo para asegurarnos de que esté móvil, ya que, como es lógico, no vamos a ver el signo de la ola. Y en la facomulsificación en general, cuando el núcleo es duro, se aconseja hacer faco chop, ya que cuando hay mucha movilidad del núcleo, eso va a dificultar la técnica del esculpido. Ahora, si tenemos un núcleo con una dureza bastante extrema, se puede no hacer facomulsificación y ya pasar a una técnica de M6. Finalmente, una cosa que se está haciendo últimamente es el uso del láser femtosegundo como un material de apoyo en la catarata blanca. Aquí tenemos un estudio de 58 ojos que se sometieron a cirugía de catarata blanca asistida por este láser, y vemos que el gran grupo de cataratas eran intumescentes, luego venían cataratas maduras y solamente 6 eran morganianas. Este láser de femtosegundo logró una efectividad bastante alta para poder fragmentar el cristalino, y la principal complicación que se observó con este láser fue que en el 17,2% de los casos no se logró realizar una capsulotomía completa. De hecho, los factores de riesgo para una capsulotomía incompleta fueron fundamentalmente el espesor del lente y las cataratas morganianas. Esto lo dejo para que sepan de que también con el uso de la tecnología existe la posibilidad de apoyo para el manejo entonces de las cataratas blancas. Eso es, muchas gracias. Gracias, doctor Barrueto. Quería que quedaras allí un ratito para que tuviéramos una conversación. Sabes que la catarata blanca siempre ha sido la pasión del cirujano del segmento anterior, precisamente por los retos que tan elegantemente has presentado, ¿no? Pero hay muchos trucos, perlas, ayudas que hacen posible que la catarata blanca hoy día no sea tan peligrosa como antes. Y quizás una de las contribuciones más importantes la mencionaste, que es la punción. Hoy le llamamos blancopunción. Claro. Casualmente Ariel Blanco de Argentina es que nos ha hecho unos videos lindísimos de precisamente cómo evitar la bandera argentina. Pero hay un principio en la blancopunción que no todos comprenden, y es la de la presión relativa de los compartimientos que hay dentro del ojo. Por ejemplo, si haces una incisión principal amplia y es entonces que quieres hacer la blancopunción, ya no te trabaja. ¿Por qué? Porque ya tienes la presión de la cámara anterior en 0 y tienes la presión del saco capsular más elevada que la presión que tienes en la cámara anterior. Entonces Ariel Blanco hace hincapié en que tienes que hacer una mínima punción en el limbo, como lo mostraste con una queratocentesis. Llenar a través de esta punción la cámara anterior con viscoelástico, y es entonces cuando se procede a introducir la aguja, como quien dice, bisel hacia abajo, calibre 25 o calibre, puede ser hasta calibre 23. Por ahí viene el próximo truco. Bobby Osher hizo unas presentaciones en el Congreso de Viena de la importancia de estos compartimientos que mencionaste, como que habían otros compartimientos. Los brasileños dicen que es detrás del cristalino, pero él hace hincapié en que no, que es un compartimiento entre el núcleo y el epinúcleo, que es allí donde se está disolviendo el núcleo, formando el líquido. Quiere decir que si tu aspiración es subcapsular, como solemos hacer, que queremos apenas meter la agujita debajo de la cápsula y aspirar, eso no resuelve la presión. Tienes que pasar del epinúcleo un poco más profundo para poder llegar a ese compartimiento que realmente es el que está llenando de presión la catarata. Y eso es lo que hace que exista una explosión
cuando introduces la aguja y rompes la cápsula anterior. Luego de aspirar esto, uno nota la descompresión de la cápsula, es decir, se hunde. Claro. Es como cuando tenemos la succión del surge en la cámara anterior del ojo, que hay un desplazamiento cóncavo de la córnea, hay un desplazamiento cóncavo de la cápsula cuando haces la blancopunción. Y la blancopunción de verdad que funciona. Desde que lo aprendí con Ariel Blanco, para mí ha sido sine qua non. El problema es que cuando te metes en la rutina de la cirugía de cataratas, tú quieres hacer todos los pasos iguales, queratocentesis, luego hacer incisión principal y bueno, ya, voy a hacer la blancopunción ahora. No, tenés que acordarte que la blancopunción has de hacerla como el primer paso. No sé si has tenido esa experiencia o si quisieras comentar algo. No, la verdad, doctor, el tema de bueno, estoy haciendo la experiencia, la verdad, son casos bastante desafiantes, como usted dice, porque, bueno, no están exentos de complicaciones. Afortunadamente todavía no me ha pasado lo de la bandera argentina, que es la principal complicación a la cual le temo. Pero en general, solamente complementar, bueno, lo que usted dice con respecto a la dinámica de presiones, que justamente en este tipo de las cataratas intumescentes, lo que sucede fundamental es que el exceso de presión que hay dentro del cristalino, cuando uno despresuriza la cámara anterior con la incisión, supera esa presión a la presión que hay en el compartimento del segmento anterior y genera entonces que se pueda producir el desvío de la rexia. Entonces, finalmente se trata de un juego más bien de cómo equilibrar las presiones para evitar o cómo contrarrestar este exceso de presión que hay dentro del cristalino intumescente para no tener esta complicación. Otra perla, que esta la aprendí yo del doctor Welch y del doctor Gills en la Florida, es la de la descompresión del globo, es decir, usar la bolsa de Weiss o el Pinky o presión digital sostenida. Y Gills, cuando hablaba de su técnica manual de extracapsular, hacía hincapié en que la presión tenía que ser mínimo de 25 minutos. Sabes que a veces uno está en el quirófano, en la velocidad entre un caso y otro, y uno decir 25 minutos, 40 minutos era un exceso. Pero si no le das, y lo voy a mostrar en los videos que vienen ahora, si no le das la descompresión suficiente, la técnica no es tan efectiva. Es más, es muy probable que tengas complicaciones. Y la razón es la siguiente. Lo que hace la bolsa de Weiss o la presión digital o el manitol, en el caso que lo quieras hacer farmacológicamente, es no solamente deshidratar el vitrio, deshidratas la órbita. Es decir, que tienes una descompresión de la órbita. Y ahí viene la diferencia entre la bolsa de Weiss y el Pinky, que la bolsa de Weiss te mantiene 35 milímetros de mercurio hasta que el globo llega al nervio óptico, o sea, no se detiene. Mientras que el Pinky, que es una bola más grande, y lo tendría que hacer de lado, cuando llega a un punto donde hace contacto con el borde óseo de la órbita, pues ahí se detiene. O sea que no se te pone tampoco demasiado blando el ojo, que puede ocurrir con un tiempo excesivo. Y lo que uno quiere en la extracapsular y en el M6 también es tener una cámara anterior, probablemente que absorba aire, no que empuje, no que sople, como llamamos el iris o el contenido hacia afuera, porque entonces ya todos los pasos de la cirugía se dificultan. Y ahí viene el tercer consejo. Estas son cirugías de slow motion, de hacerlas despacio, pensar bien en los pasos que van a dar. Y si no lo haces despacio, si tratas de hacerlo rápido, es seguro que ahí es que te vas a meter en problemas. Y luego les voy a presentar algunos detallitos de trucos nuevos para abordar la catarata blanca. Excelente tu presentación, Tomás, muy impresionante. Un día fui yo a visitar al doctor Aravind, esto en Madura, en la India. No a Venkaswamy, que es el que fundó Aravind, sino a uno de sus sobrinos. Y ese día él tenía 25 cataratas y te prometo que las 25 eran blancas. Y si no eran blancas, eran negras. De manera que el saber abordar este tipo de catarata en países del tercer mundo y donde vas a hacer misiones quizás, o donde hay una población
problemas socioeconómicos que hace que dilaten la cirugía. Muchos de ellos piensan que se van a morir antes de necesitar la cirugía de catarata. Tiene que saber dominar este tipo de catarata, la brunescente, la negra, la blanca, las cataratas con debilidad zonulares o aquellas que tienen fibrosada en la cápsula anterior, que es muy común en la catarata blanca, el tener puntos de fibrosis, lo cual hacen muy difícil la capsulorhexis circunlinear continua. En ICAPS Franja Ocular observamos imágenes oftalmológicas. Pues hoy les he preparado en esta sección de imágenes, y vieron la elegante presentación del doctor Barrueto sobre el manejo de la catarata blanca, y por eso lo quise invertir, porque estos son videos precisamente sobre el manejo de cataratas blancas que yo he operado aquí en República Dominicana. Y mencionamos ya el uso del tripán azul, la descompresión de la órbita, la importancia de la sonografía para saber que no hay algo detrás de la catarata blanca. Hemos tenido casos de desprendimientos de retina, de tumores, melanomas, de retinoblastomas, de situaciones de vitreitis crónica que son causantes de la catarata blanca, o lo más reciente que con frecuencia vemos es que ha sido operado el paciente de vitrectomía por retinopatía diabética o hemovitrio, y durante la cirugía le tocan en la parte posterior del cristalino, causando entonces la formación de una catarata, que al ser blanca y tener la cápsula anterior intacta, confunde al cirujano, y cuando hace la primera hidrodisección, por la ruptura posterior se va el núcleo a la cavidad vítrea. Luego viene el tema de cuando tienes una catarata blanca, qué tipo de lente has de escoger. Y obviamente si tienes una situación en la cual hay una bandera argentina, bien haces en tener a mano un lente de 3 piezas que puedas colocar después de realizar la cirugía, no dentro del saco capsular, sino con apoyo al surco, como es el caso de un lente de 3 piezas acrílico. Y puede ser en el caso del M6 de PMMA, pero si tienes una incisión pequeña de FACO, tendría que ser acrílico suave. Pueden ver que primero marqué en el centro de la incisión, justo donde se une el gris del limbo córneo-escleral quirúrgico, y ahí estoy introduciendo el cuchillo decreciente o crescent knife, y ven lo biselada que es esta herida. Yo voy a tener 1 milímetro de esclera y voy a tener luego 1 milímetro de córnea delante, que hace el efecto valvulado de este tipo de incisión. Si tuviera aquí el doctor Gómez, dijera que lo tenía que hacer en frown, es decir, hacer una U invertida, una incisión mucho más angulada, arqueada, que esta, que es más recta que arqueada. Pero fíjense que en los bordes laterales, la clave es mantener intacta la incisión como si fuera un sobre. Luego vamos a hacer las queratocentesis, que nos van a servir de abordaje, y hemos usado un cuchillo 75, pero pueden usar un cuchillo de queratocentesis calibre 20 para introducir el tripán azul. Si es un caso tópico, tendrían que introducir primero la anestesia y luego el tripán azul. Y ven cómo este ojo está tan descomprimido que conserva perfectamente una burbuja de aire. Normalmente si pones una burbuja de aire sale rápidamente hacia afuera. Este ojo debe de tener la presión en 2 o en 3 milímetros de mercurio en este momento. La burbuja de aire comprime el tripán azul contra la cápsula anterior del cristalino y nos ayuda a tener una mejor tinción. No es necesario, pero es un truco que facilita el marcar con azul, que sería un contraste con el blanco. Y créanme que cuando tienes una catarata blanca y empiezas la rexis, donde sale este humo de leche a cámara anterior, pierdes fácilmente usted el borde de la cápsula rexis. Y le dificulta entonces hacer una capsulorhexis continua. ¿Qué hacer en ese caso? Es pasar a una capsulorhexis o una capsulotomía en abrelatas, ¿no? Pero aquí vemos lo lindo que está la dilatación de la pupila, que es fundamental, porque si somos buenos cirujanos, mejores cirujanos somos cuando la pupila está dilatada. Y al hacer la primera incisión, que va a ser horizontal de aproximadamente 1 milímetro, vemos que no sale, afortunadamente, ninguna leche.
Vemos ahí también cómo iniciamos con la tracción de la aguja el movimiento de la cápsula rexis. Y ojo con estos puntitos blancos que a veces son adherencias que existen entre el núcleo y la cápsula, adherencias núcleo-capsulares, pero en este caso no había adherencias, pasamos a la pinza que usaba hace años de Utrata y completamos, contrario al reloj, la cápsula rexis. Miren que a pesar de que teñí, era muy difícil ver la cápsula y simplemente me cambié de dirección, yéndola en la dirección opuesta, casi pierdo la rexis hacia la periferia, pero la alcanzo de nuevo y hago una cápsula rexis muy linda. Aquí viene un mensaje de rexis para los que hacen cirugía de M6 y extracapsular. Usted no puede hacer una rexis de 5 milímetros con una M6 y una extracapsular, porque no cabe el núcleo a través de ella. Es como cuando usted quiere meter la cabeza a través de una camisa abotonada. Se rompe el botón. No pasa la cabeza. Sin embargo, si tiene una rexis de 7 milímetros, como ha sido en este caso, fíjense lo fácil que es ahora con un gancho de Sinskey en una mano y un rotador de Becker en la otra, levitar el núcleo y luego lo roto. Esta es la técnica de Jaffe de ciclorotación, también la que utiliza como flip el doctor David Brown. Y colocamos ahora un viscoelástico. Este tipo de viscoelástico es una combinación de ácido hialurónico con chondroitina o viscoal. Y tenemos viscoelástico detrás del núcleo, viscoelástico delante del núcleo, en forma de un sándwich. Es entonces, si ustedes ven que uso el cuchillo de queratocentesis, el más grande que tiene la hoja de 2.2 milímetros, pero pudiera usar una tijera con esferal o pudiera usar un 75, pero el querátomo me da mejores resultados. El tamaño de la herida depende del tamaño del núcleo, es decir, el tamaño del pájaro o del nido va a depender del tamaño del pájaro. Y vemos que este núcleo que parecía inmenso era más epinúcleo que núcleo y con la facilidad que salió de la cámara anterior. Pero si hubiese sido más ancho de los 8 milímetros que tengo yo allí, pues hubiera sido muy difícil. Usando la pera de BCS, deprimo el labio posterior de la esclera a la vez que irrigo. Siempre irrigo, nunca aspiro con este instrumento porque es muy grueso. Y al hacer presión, la presión positiva del BCS saca los fragmentos de epinúcleo y algunos de corteza que están en la cámara anterior. Estos son movimientos muy suaves y gentiles. No quiere hacer tanta presión de que rompa la cápsula y prolapse el vítreo hacia afuera. Y los puntos más delicados precisamente son el de la hora 6 y la hora 12, que es donde ha hecho las presiones con la introducción del asa del cristalino. Luego de haber hecho esto, uno puede, si está seguro de que la herida es autosellante, y pasar a la cirugía bimanual de irrigación-aspiración, pero si tenemos que el vitrio sopla o que tenemos presión en cámara anterior, es mejor poner un punto en la herida precisamente para evitar el prolapso del iris a través de la incisión. Entonces estamos introduciendo primero la infusión, que obviamente no está pasando muy fácilmente a través de la queratocentesis. Agrandamos la queratocentesis para entonces poder pasar a cámara anterior. Ya ven como el iris, debido a las manipulaciones, casi sopla a través de la herida y procedemos a la introducción de la aspiración. El principio de Gibbs-Welch de las burbujas de aire es que lo primero que se elimina son las burbujas de aire. No las deje porque dificultan la visualización de las estructuras que tienen. Y ustedes ven con maniobras delicadas de zigzag, uno aspira, mueve de derecha a izquierda, ya sopló el iris, vieron qué pasó. Cuando esto ocurre, la solución está en usar una sutura. Nunca se va a arrepentir usted de usar una sutura, pero se puede arrepentir de no haberla puesto. En este caso, tenía prácticamente toda la corteza eliminada y lleno de viscoelástico la cámara anterior. Y se puede utilizar un lente de 3 piezas o de monopieza en este caso. Como es tan amplia la cápsula rexis, probablemente hubiera preferido colocar uno de 3 piezas. Pero hay varias observaciones en la introducción del lente en estos casos de extracapsular que son fundamentales. Lo primero es que cuando se introduce la lente, queremos imbricar la herida. Ven que se escogió uno de monopieza.
imbricar la herida, el labio superior, doblarlo hacia adentro, como lo ven allí, para que selle la herida mientras avanzamos el lente hacia la cámara. Lo sostenemos antes de soltarlo. Este ojo no tiene nada de presión. Si hubiera habido presión, lo expulsa en reversa hacia afuera. Y luego se introducen con la pinza de Utrata o con el gancho de Sinskey dentro del saco capsular. Siempre, aunque usted tenga una extracapsular o M6, trate de hacer una cirugía endocapsular. Colocar el lente dentro del saco capsular. Colocado y centrado el lente, aquí procedemos a suturar y se hacen suturas interrumpidas. En este caso, pueden hacerse en figura de 8 o pueden hacerse únicas interrumpidas, 1 milímetro a cada lado de la herida. Y la tensión de la sutura es lo que va a determinar la cantidad de astigmatismo que usted tiene. Entonces, esta es una técnica que para mí es fundamental para el residente que está empezando a operar, que pueda dominar, y por eso he pasado tanto tiempo, porque para mí hay que hacer por lo menos 30 o 40 de estas cirugías antes de ponerse a inventar con cirugía de FACO, porque el residente aprende a manejar las presiones cuando el vitrio sopla, se prolapsa el iris y también cuando hay complicaciones. Vieron que en vez de usar sutura en la conjuntiva, simplemente utilicé la diatermia bipolar. Entonces ahora vamos a ver este otro caso de una paciente también con una catarata blanca. Le vamos a hacer la incisión que ya mismo, ya he acelerado el video porque no tengo por qué explicárselo todo de nuevo. Teñimos y cuando teñimos pasamos al viscoelástico y esta cápsula tuvo muy buena tinción. Entonces en este momento usamos el querátomo y fíjense que no es completa la herida. Hacemos la incisión y aspiración de la cápsula anterior y con las pinzas de Utrata de nuevo en contra del reloj, que no es necesariamente, pero vemos cómo se aguanta por la fibrosis. Aquí a la hora 8 se detiene la capsulorhexis, es decir, tenemos una capsulorhexis incompleta. O sea que hay que tener muy presente esa posibilidad. Abrimos igual, tenemos el asa del cristalino, sacamos el cristalino, el núcleo del cristalino, y en este caso procedemos a la aspiración de la corteza sin ningún problema. Fíjense que la cápsula todavía está flotando y ojo que si usted le da un alón a ese pedacito de cápsula fácilmente puede tener problemas. Aquí vemos de nuevo cómo se vira, se introduce el lente dentro del saco capsular, se coloca viscoelástico porque hay presión vítrea y ya está soplando el iris. Esto es lo que llamamos presión vítrea. Si fuera más excesiva, en este paso uno se para y hace una aspiración vítrea, pero gracias a Dios se pudo completar sin una dificultad con una sutura interrumpida en la parte posterior. Pero si toda la vida fuera así tan fácil. Aquí tenemos una catarata blanca de nuevo, pero vamos a hacer una FACO-emulsificación. Y ojo, aquí es el gran problema del residente o el aprendiz de cirugía. Como ya maneja también el FACO, dice, bueno, voy a hacer ahora todo con FACO. No hay razón para uno tener que hacer uso de la M6. Y fíjense que yo tengo muchos años operando y todavía elijo en algunos casos hacer M6 o extracapsular sobre la FACO. Pero aquí tenemos una catarata blanca que no parece ser muy tensa la cápsula, es decir, no anticipo presión vítrea, pero sigo los pasos de las dos queratocentesis, la introducción de la anestesia y luego del tripán azul. El tripán azul se deja un minuto para que tiña la cápsula posterior. En este caso no usamos nada de aire y luego se introduce el viscoelástico. En este caso, el viscoelástico hace dos cosas. Una es que nos permite formar la cámara anterior y devolverle el tono al ojo para que podamos hacer la incisión principal, que es el próximo paso. Y también nos permite ver que también está teñida la cápsula, que en este caso es bastante aceptable. La queratocentesis para mí es una incisión en la cual primero hago una incisión vertical, con un cuchillo de la era de los 3.2, pero ahora uso siempre un 2.2. Pero como era tan grande el cuchillo, fíjense que no lo introduje hasta adentro. Lleno de nuevo con viscoelástico para quitar la burbuja
y también para eliminar el tripán que flotaba en cámara anterior. Pero lo más importante es que queremos poder ver con claridad en la cápsula anterior. En este paso, la visualización de la cápsula anterior a través del microscopio es fundamental. Y por eso no queremos tener obstáculos tales como la burbuja o algo que impida ver perfectamente y enfocar perfectamente la cápsula anterior. Y si es necesario, magnificar. Fíjense que seguimos en cámara lenta. Introducimos el cistótomo, que en este caso es una aguja doblada, para hacer la primera incisión, pero si tiene una pinza de utrata en la puntiaguda, que ya no pudiera hacer eso, perfecto. Entonces se introduce con el bisel hacia abajo la aguja y fíjense que apenas estoy debajo de la cápsula. Apenas estoy debajo de la cápsula. Y como les dije, lo correcto es introducir la aguja más allá del epinúcleo. Y ahí lo ven ahora que lo logro y sale una leche blanca, un polvo blanco y nos descomprime la cápsula. Si este caso de verdad hubiera sido hipertensa, el saco capsular probablemente hubiera tenido una bandera argentina. Pero hecho la aspiración, ya este es un caso convencional y es como dijo el doctor Barrueto. El que sea blanca no necesariamente quiere decir que es dura. Hay cataratas que son blancas y blandas. Lo que acaba de ocurrir es que nos dimos cuenta que tenían el microscopio y la cámara al revés y se ha girado para darle la forma correcta. También se usó un truco, en este caso, de poner un viscoelástico pesado sobre un viscoelástico dispersivo, que le llama la técnica combinada o de sándwich, ya que el pesado hace más peso sobre la parte central de la cápsula y nos hace, como quien dice, una concavidad que hace que sea más obediente la cápsula a los movimientos. Se sostiene con la utrata, en este caso se ven con mucha claridad el borde de la cápsula y son movimientos circulares, siempre termina uno el espiral hacia el centro y como es una FACO, aquí no tenemos que hacer una rexis tan grande como quisiéramos hacerla para una extracapsular o una M6. Y la rexis termina perfectamente y podemos completar la cápsula rexis de una manera magistral. Parece el tipo ideal de cápsula rexis que siempre quisiéramos tener. ¿Es necesario la hidrodisección en la catarata blanca? Y la respuesta es que no, porque teóricamente si ya tiene una hidrodisección, pero a mí me gusta convencerme por lo menos de que el núcleo está girando dentro del saco capsular. Y fíjense que además te permite ver la integridad de las zonas. Y si se fijaron, ahí entre la hora 2 y 3 hay un poquito de espacio que, ojo, puede ser una diálisis sonular. De manera que tenemos que ser muy cuidadosos con la técnica de FACO-emulsificación que vamos a hacer en este caso. Luego, nuestro FACO, que tiene una angulación de 45 grados, es la punta de Kellman, con un FACO-emulsificador de Centurión, de la Alcon. Podemos ver cómo acostumbro yo a hacer un bisel, primero vertical, se gira el núcleo para un segundo bisel, así logrando la cruz de Malta. Hay personas que prefieren siempre en la catarata hablando hacer un FACO shop y yo soy al revés, yo siempre prefiero hacer una técnica de este tipo. Saqué la punta porque vi que estaba doblada, pedí que me cambiaran la punta a una que tuviera el filo, que lo que menos quería yo era la resistencia de una punta reusada en este caso. Pido una punta nueva y procedemos entonces a hacer lo que tenemos que hacer. La punta, fíjense que ahora veo una angulación y de hecho la punta en sí es más amplia. En lo que nos ponen el capuchón, observamos que se mantiene la rexis completa y queremos pensar en qué tipo de FACO-emulsificación vamos a hacer. Que si voy a hacer chop, que si va a ser vertical, que si va a ser horizontal o que si voy a hacer un dividir y conquistar con la técnica de gimbal. Y como es la rutina mía hacerla dividir y conquistar, procedemos de la misma manera. El primer paso de la FACO es la que nos permite apreciar como cirujanos si este núcleo va a ser duro o blando. Y en lo que esperamos eso, estamos queriendo evaluar justamente eso. ¿Será blando o será duro? Porque si es duro, es más probable que cambiemos a una técnica de chop vertical. Ponemos apenas medio milímetro de la punta del FACO. Queremos que sea aproximadamente 1 milímetro y que el bisel esté hacia arriba y la punta desviada hacia atrás. ¿Por qué la
tanta necedad con el largo del metal, porque eso es lo que nos permite la profundidad en el surco. Y si es muy poca, pues la manga o el capuchón se convierte en una restricción. Utilizando el rotador de Becker en forma de Y, vemos que cuando pasamos el faco es blando. Este es un núcleo que a pesar de su vejez, a pesar de su maduración, es relativamente blanco. Y de manera muy controlada pasamos profundizando y ven que mientras yo tenga núcleo y epinúcleo atrás, no tengo que hacer nada. Procedo en la otra dirección para hacer y completar la cruz de Malta. De nuevo, tenemos un núcleo blando y no nos queremos pasar en esta catarata blanca porque adivinen lo que está justo detrás del núcleo, va a estar la cápsula porque hay muy poco líquido. Y este es uno de los grandes peligros de la catarata blanca. Y entonces ya completada la cruz de Malta, quebramos este núcleo y gracias a Dios que quiebra con mucha facilidad y podemos entonces pasar a los siguientes pasos. Yo voy a adelantar porque tengo más videos para ustedes que quisiera compartir, esto con complicaciones. Esto era una cirugía combinada que realizaba con la doctora Rachel Albuquerque. Ven que tengo una trabeculectomía con mitomicina que ya ella ha realizado, no ha penetrado a cámara anterior. Entonces ahora me toca a mí venir con la punción y a pesar de la turgidez, yo dije, no, Milda, corre, dame el viscoelástico, que tengo una amenaza de bandera argentina y qué va. A pesar de que puse el viscoelástico, que después aprendí que era precisamente lo que menos uno quería hacer, era aumentar la presión, ya que efectivamente se extendió la capsulotomía que habíamos hecho hacia la parte periférica. Este caso se pudo hacer sin dificultad, creando una rexis parcial con una sola incisión radial, y es la manera de manejar esto. Pero en la era del femtosegundo, miren la misma situación. Luego de aplicar el Catalyst, por cierto, en el estudio que mostró el doctor Barruete, yo estoy seguro que fue con el Lensex, porque el Catalyst te completa la capsulotomía siempre. Y aquí ven cómo, usando el faco, sin presión, sin preocupación, hemos hecho esto. Hace apenas 15 días vi yo al doctor Gerardo Valvecchia hacer la capsulorexis con la punta del faco, es decir, aplicó el poder de ultrasonido para lograr simultáneamente la descompresión del saco capsular con la descompresión del núcleo. Aquí vemos cómo un caso que anteriormente vieron como hizo una bandera argentina pasa sin ninguna dificultad. Ahora las novedades. Aquí vemos un caso que fue mi primer caso de MyLoop. Estaba invitado yo en Panamá. Y esto no por la catarata blanca, sino porque creo que en estos casos de catarata blanca, el MyLoop va a ser una gran solución. Ven cómo esta asa, que parece un lazo, se abre, se rota hasta llegar justo a lo que es el diámetro, la hemisferia del núcleo, se rota el núcleo y se hace un segundo pase del MyLoop, y lo que era un caso que requería hasta este punto probablemente 3 o 4 de CDE, terminamos haciéndolo con apenas 1 o 2 segundos de CDE. Son casos que el MyLoop lo simplifica y entiendo que para la catarata blanca sería una forma muy fácil. Son después del femtos, probablemente uno de los adelantos recientes más elegantes que hay para dividir el núcleo, ahorrar tiempo de faco, proteger el endotelio y garantizar que tenemos esto. Yo estaba asustado al principio con el MyLoop porque pensaba que podía causarme un problema en cuanto a la cápsula posterior. En este caso del MyLoop, estábamos experimentando para la empresa LensGen este lente acomodativo, que es un lente que tiene 2 piezas, una parte periférica que es como una recámara, con un lente plano en cámara posterior en perfecto contacto con la cápsula posterior, un anillo azul de goma, que es el que mantiene la distancia entre la cápsula anterior y la cápsula posterior, evitando así la opacidad de la cápsula. Y luego se introduce la parte óptica, enganchándola con cuidado en 3 marcas que tiene para precisamente, como si fuera una silla de 3 piezas, mantener el lente o el disco óptico, que es realmente el que tiene el poder del lente, que dicho sea de paso tiene la ventaja de que si te equivocaste de poder,
es muy fácil reemplazar el lente de cámara anterior sin tener que reemplazar el de cámara posterior. Y aquí vemos la inserción del segundo lente. Estas son de las partes lindas de la investigación en la oftalmología, y ustedes vieron cómo de pronto han visto dos técnicas completamente nuevas para el manejo de una catarata, el MyLoop y el LensGen. Luego existe este otro video que me tocó con un joven que sigo desde hace más de 30 años, que tiene retinitis pigmentosa. Tenía el núcleo, no el núcleo, el cristalino con su cápsula en cámara anterior y la presión en 50 debido al bloqueo pupilar. Este joven, que ya le habíamos tratado por mucho tiempo por el tema de la retinitis pigmentosa, estaba en apenas percepción de luz, y vemos cómo reviví una antigua técnica combinada de extracapsular con trabeculectomía, y aquí vemos cómo se hizo la trabeculectomía con el cuchillo, hice el punch, con el Kelly Punch actual, y ahora tengo una herida biselada, tengo una iridectomía. Vieron el flujo inmediato porque había un bloqueo pupilar, y usando la misma 75 amplió la herida. Recuérdense que no es un núcleo, vamos a sacar el cristalino entero, y ven cómo se hundió el iris hacia atrás porque la presión era simplemente el iris Bombay causado por el bloqueo pupilar. En este caso, que tenía percepción de luz, no había tema de lente intraocular, de manera que sin querer queriendo ustedes han dado un tour desde lo más viejo, que es la cirugía intracapsular, la extracapsular, pasaron a la cirugía con blancopunción, luego el láser de femtosegundo y también la utilización de MyLoop y nuevas novedades en lentes intraoculares. Y por eso es que uno se divierte tanto en esto de la investigación y la parte académica de la oftalmología, y espero que les haya gustado. En iCaps Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Lo más importante de la noticia de última hora es que en algunos países la pandemia se está acabando y la campaña de vacunación marcha rapidísima. Ya hay más de 200 millones vacunados en Estados Unidos de Norteamérica. Aquí en mi país, que somos 11 millones apenas, tenemos 1 millón vacunados ya. Y sabemos que hay países como el suyo, Chile, que doctor Barrueto, que está teniendo problemas, igual que Colombia y Perú, pero vemos en la vacuna la esperanza de que va a terminar esto que nos ha cambiado la forma de vivir. Y entendemos que la única manera de lograr hacer un combate, una batalla de triunfo contra este COVID-19 es a través de la vacunación. Así que no oiga todo aquello que yo llamo noticias falsas, no haga caso de todos los pesimistas. La única manera de nosotros poder hacer algo en contra de este mal que ha afectado a la humanidad durante este año es a través de la vacunación. Y espero que nuestro personal sanitario, sobre todo, ya todos mis residentes, a excepción de unos que acaban de llegar, están vacunados. Para mí, la vacunación es la única salida de esta tragedia. Que Dios los bendiga, le doy las gracias y le agradezco su atención para esta sesión de iCaps. Lo invitamos la semana que viene para oír más de la cirugía de catarata, que es la sección que estamos presentando en estos momentos. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.